Buenos días, bienvenidos nuevamente a esta serie de webinars que estamos haciendo desde el lado de Google Cloud para Latinoamérica, series de webinars en español. Mi nombre es Luis Cuellar, trabajo como SI para Latinoamérica y me desempeño como algo que se llama especialidad o especialización en modernización de IT. Para el día de hoy vamos a hacerles una pequeña charla o un pequeño overview de nuestras herramientas o nuestra herramienta de migración que se llamaba antes Velostrata, ahora se conoce como Migrate for Compute, que es para máquinas virtuales, o Migrate for Anthos, que es para migrar de máquinas virtuales o hacia contenedores como tal. La idea de esta sesión es darles como un pequeño overview y vamos a tener al final una pequeña demo de cómo utilizar esta herramienta en sus casas, cómo hacer ese pequeño tutorial y la idea es que ustedes puedan hacerlo de la mejor manera. Les pido el favor que nos hagan las preguntas durante la sesión, lo que estén viendo, cualquier duda que tengan, tendremos a nuestro equipo de expertos atrás respondiéndolas. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y vamos a comenzar. Bueno, como les comentaba, la idea de esta sesión es ver un poco el tema de migración hacia plataforma de GCP, de migrarla desde plataformas on-premise o otras nubes hacia nuestra plataforma. Vamos a utilizar lo que se llamaba como Velostrata anteriormente, ahora se llama Migrate, como les estaba comentando, y vamos a empezar. Primero, antes de comenzar, antes de explicarles el tema de la herramienta, me gustaría hacerles como un pequeño overview, un pequeño resumen de por qué las empresas están migrando. Entonces, digamos que entre algunos estudios que se tienen, básicamente hay tres componentes principales donde o por los cuales las empresas se quieren migrar. Primero es optimizar, digamos, los usos o los recursos actuales de nube, hacer un poco ahorro de costos, digamos que poder tener algún tipo de go-to-market o tipo de workloads dentro de la nube también y finalmente empezar a utilizar todo este tema de contenedores, eso, digamos que este nuevo concepto, por decirlo así, que estamos trabajando. Y igual si empezamos a bajar un poco más hasta esta cadena, vamos a encontrar como nuestra razón o un objetivo como tal de negocio o un objetivo como tal de IT, pero finalmente lo que buscamos es que ustedes puedan modernizarse desde adentro para que en tiempos de crisis como la que estamos viviendo podamos trabajar de una mejor manera. Un poco para mirar este roadmap de migración como dentro de Google Cloud lo estamos viendo, básicamente lo que buscamos es hacer con ustedes con un planning, un discovery de la migración, cuáles son los workloads que tenemos que migrar, cuáles van primeros, cuáles van después, si se pueden migrar, no se pueden migrar, hace más sentido tener un refactoring. Entonces, básicamente lo que hacemos es como un discovery, una planeación de estos workloads, de cómo los vamos a migrar y por qué los vamos a migrar. Después de eso se hace una pequeña assessment, un pequeño assessment de migraciones, como listo, tenemos ya definidos los workloads, ahora cómo se va a migrar cada uno de estos workloads hacia la nube. Se va a migrar de una manera hacia contenedores, se va a migrar hacia máquinas virtuales, va a ser un lift and shift o cómo hacer. Después de que tenemos este assessment, ya tenemos como definidos los workloads, tenemos el assessment de migración, finalmente nos falta hacer como la ejecución de esta migración. Entonces la idea es que tengamos un blueprint de cómo se va a migrar, lo ejecutemos y después de ejecutarlo, pues lo que hacemos en la nube es hacer un pequeño gran fine tuning o de la migración como tal, como en donde podemos recortar recursos, cómo los podemos ahorrar un poco más, ese tipo de cosas, o cómo podemos mejorar el performance de estos recursos en la nube como tal. Yendo un poquito más a digamos que a los guidelines y a las mejores prácticas que tenemos, pues la idea es que la plataforma de nube que utilicemos obviamente será Google Cloud. La idea también es hacer un pequeño cálculo de costo de retorno de inversión. Tenemos algunas herramientas que nos hacen eso, tipo Cloud Physics, Stratozone, que nosotros podemos, o ustedes las pueden utilizar como clientes de nuestra mano sin ningún costo adicional. Y obviamente tenemos el componente de hojas de cálculo donde ustedes nos pueden enviar como cuál es la arquitectura o cuáles las máquinas que tienen actualmente, cuál es la infraestructura que tienen y empezamos a hacer como este trabajo. Después hacemos esta segunda integración como les estaba contando anteriormente, idealmente con un partner de nosotros. También tenemos inclusive servicios profesionales de Google y empezamos a trabajar este tema. De ahí viene un tema de lo que les comentaba, este assessment de la migración, donde vamos a tener el diseño de la migración, establecer, digamos que gobernabilidad, planear las operaciones y finalmente realizar la migración hacia GCP. Y en este punto donde hacemos esta migración es el que les comento que vamos a empezar a trabajar con esta herramienta que se llama Migrate for Compute Engine o for Anthos, que es nuevamente para máquinas virtuales o para contenedores. Un poco utilizando esta máquina de Migrate, vamos a empezar y ya entrando en materia con el tema de migración de máquinas a máquinas. Vamos a hacer una migración de máquinas virtuales o digamos de algunos hipervisores que tengamos en premise a la nube. Vamos a trabajar este tipo de soluciones. Digamos que algunas de las ventajas que tiene Migrate for Compute Engine básicamente es una
automatización de la migración de una manera muy tranquila, digamos que trabajar con tecnologías, por decirlo así, nativas de Google, ayudar un poco a hacer un poco, o digamos, estar más competitivo con la competencia acerca de este tipo de migraciones. Y algunas, digamos, de las ventajas es que nosotros tratamos y ayudamos a trabajar este tema de migraciones en vivo, donde digamos que lo primero que tratamos de hacer es migrar las máquinas y luego empezamos a hacer el storage, hacemos compresión de la migración, hacemos multiplexación para mandar información en paralelo. Nuestra idea es empezar a trabajar con una herramienta agentless dentro del ecosistema. La idea es que ustedes no instalen agentes. En algunos casos, o en los casos de Linux, hay que instalar algunas librerías, pero la idea es que no tengamos ningún agente de migración, sino que tengamos una especie de backend y ese backend va a ayudarnos a hacer esta migración. La idea también es, por ejemplo, que ustedes puedan hacer clones en vivo dentro de la nube, puedan ejecutar antes de hacer la migración, ver cómo se ve esa máquina ya, hacer como un testing, hacer como un tema de, por decirlo así, sandboxing, a ver qué le está pasando, qué puede fallar, y finalmente utilizar este ecosistema de Migrate para hacer automatización o escalar bastante, o digamos que escalar la migración de bastantes olas por cada instante de tiempo que queramos hacer. ¿Cómo funciona el tema de migración? Nuevamente recordemos, estamos viendo migración de máquinas a máquinas, de máquinas virtuales, Migrate for Compute Engine. Lo primero que nosotros hacemos es, como les comentaba, empezar a hacer todo el setup de la arquitectura dentro de esto. Vamos a instalar, por decirlo así, appliances virtuales dentro de una infraestructura on-premise o en otras nubes. Este appliance es lo que nos comentó, o este backend es lo que nos va a permitir a nosotros hacer todo este mapeo, por decirlo así, de las máquinas que tenemos en nuestras premisas o en otras nubes, y posteriormente este backend o este appliance que estamos trabajando acá me va a hacer como todo ese tema de migración. Va a ser como todo el streaming digamos, de todo el ejercicio de cómputo. Antes de ejecutar la migración, empieza a migrar, digamos que empieza a almacenar del lado de Google Cloud, donde vamos a tener digamos que una extensión de Velostrata, vamos a tener también un manager de Velostrata, y nos va a hacer como esa, digamos que esa paralelización o esa réplica de información en la nube antes de hacer cómo ejecutar esta migración como tal. Después de que se migra o hacemos este mirroring de la capacidad de cómputo, lo que hacemos es empezar a migrar en background la data. Si hay digamos que algún inconveniente, se hace un rollback para poder trabajar, y finalmente cuando ya migramos como las capacidades de cómputo, migramos la data, ya hacemos como el detach o el apagado de las máquinas de nuestras premisas. Es un poco como nosotros tratamos de funcionarlo, donde vamos a migrar nuevamente en una primera medida las capacidades de cómputo, y de manera subsiguiente y en background vamos a migrar, como les comentaba, en background vamos a migrar la información como tal. La idea de utilizar migración de máquinas para máquinas y utilizar el approach que les acabo de comentar es que podemos hacer esas migraciones con menor downtime. La idea es que podamos utilizar las máquinas en vivo, las podemos utilizar en menor tiempo, donde en la etapa inicial hacemos como este segmento de migración que les comentaba antes de ejecutar la ola de migración, y después de que migramos esta capacidad de cómputo, por decirlo así, en background empezamos a migrar la información como tal. Y hacemos una migración en vivo, una migración live streaming de la migración para poder ejecutar o para poder tener todo disponible en cuestión de semanas. La idea es que hagamos cuestión de semanas para máquinas bastante grandes. Tenemos, por ejemplo, que podemos manejar sprints iterativos de hasta 1000 máquinas de una sola vez, por decirlo así, pero la idea y la recomendación es empezar a hacer sprints un poco más pequeños o bolas de migración un poco más pequeños en este ecosistema para tener más ownership de todo lo que está ocurriendo ahí. Adicionalmente, digamos que algunos de los beneficios que tenemos nosotros es tener en cuenta pronto las limitaciones que tenemos tanto de ancho de banda, tanto de throughput, de latencia, y la idea es que nosotros utilizamos sistemas y mecanismos para optimizar este uso de los recursos. Como les comentaba, la idea es partir la información, paralizarla, empezarla a enviar hacia la nube de Google para poder tener una optimización de estos recursos. Y la idea es que como partimos esta información, pues evitamos, digamos que ayudamos a eliminar la deduplicación para que pronto no haya problemas cuando estemos reconstruyendo la información una vez migrada. Simplemente mandamos los pedazos de información, los chunks, y empezamos a reconstruirlos en la nube, nuevamente para optimizar lo que les comentaba, el uso de recursos, y para poder migrar de una manera teniendo en cuenta las limitantes que puede llegar a tener una corporación. Adicionalmente a esto, como les decía, nosotros podemos utilizar dos maneras de migración. La primera manera de migración es máquina a máquina, por decirlo así. Como les comentaba, vamos a trabajar de un tema
de un backend que tenemos en nuestras premisas o en otras nubes y podemos decir, mira, ese backend ayúdame a migrar una máquina virtual. En el caso, por ejemplo, de VMware, puede ser una máquina de clic derecho con un plugin que tenemos, migrar esta máquina virtual, hacer un clon o hacer lo que queramos. O podemos crear un runbook de migración. Un runbook de migración básicamente es esta iteración que me permite a mí crear grandes olas de migraciones como tal. Yo defino un setup acerca del landing zone. Previamente yo tengo que haber configurado en GCP algunas VPNs, algunas, digamos que configuraciones a nivel de redes, algunas definiciones, algunos permisos. Una vez tengo eso, yo simplemente cojo una hoja de cálculo, por decirlo así, que se llama un runbook. En este runbook voy a decir cuáles son las olas de migración, qué máquinas van primero, qué máquinas van después. Después de que pongo eso, le digo hacia qué redes van a ir, qué tipo de IP va a tener, va a ser efímera, va a ser estática, y digamos que hago como todo este planning, todo este assessment de migración para que en el instante que yo migre estas máquinas no tenga que hacer el setup en la nube. Entonces, cojo las máquinas on-premise o en otras nubes, las migro hacia GCP y ya quedan con una, por decirlo así, definición de arquitectura tanto de red como de recursos de GCP y ya va a quedar prácticamente funcional. Un poco diferente al approach que podemos llegar a tener con agentes de migración uno a uno porque migramos las máquinas, pero nos toca hacer todo este setup posteriormente a la migración. Aquí la idea es que reduzcamos este setup y dejemos en preparación, digamos así, o en este assessment de preparación para la migración, ejecutamos la migración y ya tenemos como todo esto acá arriba de una manera bastante sencilla. Adicionalmente, nosotros tenemos, como les comentaba, la posibilidad de hacer test en vivo, live test, es básicamente coger una máquina que está on-premise, ponerla como hacer un clon en la nube y este clon en la nube pues va a permitir a ver cómo se comporta esta máquina antes de ejecutar la migración. Y la idea es que podamos hacer esto pues con las máquinas que más lo necesiten o con los, digamos que con los servidores que más podamos o tengamos algún tipo de duda, lo hacemos, o con cualquier servidor que queramos, lo hacemos, lo probamos. Si todo está bien, empezamos a ejecutar un poco la migración. Como les comentaba, digamos que hemos hablado un poco de beneficios, de cómo funciona Migrate for Computer Engine, cómo se hace la migración, por decirlo así, pero no hemos hablado un poco de las arquitecturas como tal. ¿Cuáles son los componentes necesarios para hacer la migración? ¿De qué se compone este Migrate for Computer Engine dentro de nuestro ecosistema? Lo primero que les quiero comentar es que nosotros inicialmente la idea es que empecemos a migrar tanto de otras nubes como AWS o Azure o digamos que de premisas como VMware como tal. Eso es como un poco lo que tenemos actualmente con esta herramienta específica. Para otro tipo de ecosistemas existen otras herramientas que tenemos, ya sean propietarias o inclusive terceros, para hacer esto aquí. Bueno, como les comento, del lado de GCP, básicamente lo que vamos a tener es un componente que se llama un manager de Velostrata, un manager de Migrate for Computer Engine. Digamos que se instala o se ejecuta directamente desde la nube de Google. Vamos directamente al Marketplace, en el Marketplace encontramos, lo desplegamos y empezamos a hacer todo ese setup que tenemos. Ese setup básicamente viene dado por una conectividad en este instante, como lo tenemos por una conectividad tipo VPN, van a tener unas cuentas de servicio para poder tener algunos accesos y digamos que vamos a tener que ver algunas cosas, algunos componentes directamente desde las otras nubes o desde, digamos, las premisas como tal. Y en el lado de las premisas, básicamente, vamos a tener un componente que se llama un backend. Este backend es el que, como les comentaba, me va a ayudar a ejecutar la migración. Entre el backend y el manager se van a poner, digamos que la tarea de sincronizar este tipo de conectividad, permisos, accesos, ese tipo de cosas. Y específicamente en VMware tenemos que instalar un pequeño plugin, que el plugin lo que me da las opciones de migración, como les decía, en la plataforma misma. O sea, clic derecho, Velostrata y empezamos a ejecutar ese tipo de cosas. Del lado de la ejecución per se, de como cuando vamos a hacer la migración, se ejecutan del lado de la nube de Google unas Cloud Extensions o unos Edge o unos nodos Edge que básicamente van a ejecutar junto con el backend, van a hacer esa sincronía para migrar las máquinas y la habla de máquinas que tenemos. Tenemos idealmente dos Cloud Extensions o dos Edge por temas de redundancia, por temas de alta disponibilidad. Digamos que el backend como tal lo que va a hacer es, según el runbook que tenga ahí, empezar a mapear esas máquinas, las coge, empieza a migrar según los comenté, empieza a hacer todo ese setup de migración, migra idealmente, digamos que hace la migración en vivo de la capacidad de cómputo y en background empezamos a migrar la data como tal. ¿Qué vamos a ver del lado de la plataforma de Google? Cómo se van creando un poquito las máquinas y del lado posterior al tiempo vemos cómo se empiezan a crear los discos duros como tal. Y finalmente lo que tenemos después de eso es una máquina migrada como un todo. Ahora bien, como les comentaba, Migrate o Velostrata
antes conocido como Erostrata, es una herramienta que nos permite migrar de máquina a máquina o de máquina a contenedores, de máquina a Google Kubernetes Engine. Entonces, básicamente lo que buscamos nosotros es, uno, modernizar de pronto aplicaciones legadas. Dos, ayudarnos o tener todos estos beneficios de que tiene Kubernetes Engine en Google, todo ese ecosistema, digamos que aprovecharlo con contenedores. Y un tema también, digamos que de aprovisionamiento de costos, reducción de costos en el tema de operación. Muchas veces existe la pregunta, pues, si tengo una aplicación monolítica, ¿hace sentido migrarla a un contenedor o es mejor digamos que partirla o ejecutarla? Bueno, la respuesta es depende del caso, cómo lo estemos trabajando. Una de las recomendaciones que tenemos nosotros, digamos desde el lado de especialistas de migración de modernización de IT, es que hagamos una migración inicial, un lift and shift. En el caso de Google siempre es un lift and improve, y una vez estando en la nube empecemos a ejecutar como estos ecosistemas de mejoras. Una mejora puede ser: listo, tenemos ya mis máquinas virtuales en la nube, utilizamos Migrate for Compute Engine, las tenemos las máquinas virtuales allá, empezamos a analizar aplicaciones y en ese análisis de aplicaciones resulta que hay unas aplicaciones interesantes para pasarlas a contenedor. Ya estoy en la nube, estoy trabajando con Google, ¿por qué no utilizo Migrate for Anthos dentro de la misma nube de Google y convierto esas máquinas en contenedores y empiezo a generar este ecosistema de contenedores? Entonces, nuevamente, ¿hace sentido migrar una máquina virtual, una aplicación de pronto monolítica a contenedores? Para ustedes depende de la aplicación, depende de la máquina, pero hace sentido en muchos aspectos. En muchos aspectos, estos tres que estamos viendo aquí, porque va a tener beneficios de Kubernetes, escalabilidad. Si bien pues, es un poco pesada, por decirlo así, este contenedor pues va a tener la capacidad de elasticidad, de replicación, este tipo de cosas que se tienen en Compute Engine de Google, pero digamos que aquí tenemos un ecosistema amplio utilizando todos los beneficios de Kubernetes como tal. ¿Cómo funciona esto? Básicamente tengo la máquina virtual con sus servicios, con sus componentes de ejecución, su hardware, sus componentes software, sus componentes de sistema operativo. Una vez lo empiezo a migrar, básicamente lo que me hace Google es convertirme en esto en un stateful set, donde vamos a tener las aplicaciones, los servicios y van a compartir un poco, por decirlo así, o tener recursos propietarios como tal. Una vez ya pongo este toolset en un servicio, ya puedo utilizar todos los beneficios que tenemos directamente ahí, donde vamos a compartir un poco más los recursos, por decirlo así, y vamos a poder usarlos ya como un entorno 100% de contenedores, de Kubernetes, empezar a diseñar aplicaciones y empezar a hacer inclusive sistemas de CI/CD para todo este ecosistema como tal. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos acá un poco la arquitectura como les mostré en la anterior. Tenemos una VPN hacia Google Cloud, tenemos una aplicación puede ser una máquina virtual, puede ser una base de datos como tal, una aplicación, una máquina virtual, una base de datos en una máquina virtual. Hacemos la VPN, la conectividad, hacemos esta migración de los servicios como les comentaba, hacia un contenedor, hacia un stateful set dentro de GKI, dentro de la plataforma de nube de Google, los convierto en servicios y, como les comentaba, una vez que convierta estos servicios, los despliegue en servicios, pues básicamente puedo tener todos los beneficios a nivel de Kubernetes o a nivel de monitoreo. Por ejemplo, si ponemos componentes tipo Istio, vamos a poder tener todo este ecosistema de telemetría de mis servicios para poder utilizar ecosistemas, como les comentaba, de CI/CD un poco más orientados a la aplicación misma, al servicio mismo, a la prestación del servicio como tal. Eso es un poco a grandes rasgos lo que estamos trabajando. Ahora me gustaría hacerles un pequeño demo, como les comentaba, y para recapitular, tenemos Migrate for Compute Engine, que me migra de máquina virtual a máquina virtual, y tenemos Migrate for Anthos, que me migra de máquina virtual a contenedores. La idea de nosotros, como les comentaba, es que empezamos a utilizar este ecosistema un poco según se acople a nuestras necesidades, pero idealmente, o digamos que podremos hacer la migración de máquinas virtuales a máquinas virtuales, y estando en GCP vamos a migrar de una máquina virtual hacia un contenedor. Y de hecho, esta última parte es el demo que les voy a hacer. Tengo un e-commerce, tengo un pequeño e-commerce desplegado aquí, donde tengo CIDs de infraestructura, como les comentaba, CIDs de modernización, que soy yo, componentes de modernización de infraestructura, nube híbrida. Vamos a ver en este marketplace que tenemos aquí, en este e-commerce tenemos dos CDs, por decirlo así, para la compra. Estoy yo, Luis Cuellar, y está Manuel, mi compañero de Perú. Como pueden ver, yo estoy a mitad de precio. Voy a ponerme en el carrito de compra, solo para que ustedes lo vean. Aquí ya estoy en el carrito de compras, a mitad de precio. Vamos a comprar también a Manuel. Y dos personas aquí en el carrito de compras. Entonces tenemos otro e-commerce, tenemos una IP que es estática externa, en el caso para
en el momento que ustedes vean este video ya no va a estar la IP, pero si quisieran la pudieran revisar sin ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este e-commerce está aquí dentro de mi consola de Google Cloud, donde tengo el componente de máquinas virtuales de Compute Engine, donde tengo aquí la máquina virtual de mi marketplace, como les comentaba, con su respectiva IP estática e IP externa. ¿Qué voy a hacer para poder hacer esta migración, para poder ejecutar esta migración? Lo primero que tengo que hacer es pausar la máquina para poder ejecutar, digamos que para poder utilizar los recursos de migración con la máquina apagada. Lo que hacemos es utilizar el disco duro que está apagado. A partir de este disco duro empiezo a crear la aplicación en mis contenedores como tal. Mientras apaga la máquina, quiero meterme aquí para que ustedes vean las características de la máquina, pero específicamente quiero editar un componente y es, si se dieron cuenta, la IP que teníamos en este instante, teníamos una IP que termina en 103. Y eso es una IP estática que lo que quiero hacer es dejarla utilizar. Aquí la tengo. Esta no es. Vamos a dejarla utilizar, vamos a poderla liberar. Aquí lo guardo. ¿Por qué la liberamos? Porque mi idea es que migremos esta máquina virtual o este e-commerce hacia un contenedor y utilicemos la misma IP como tal. Hay estrategias para tener cero downtime. En este caso vamos a tener un downtime, un tiempo de apago mientras hacemos la migración. La máquina va a dejar el e-commerce va a dejar de funcionar. Vamos a ver, aquí ya está parada. Si le doy un actualizar acá, debe quedarse pensando, intentando resolver la IP y no nos va a cargar. Perfecto, tenemos la máquina virtual. Ahora bien, para poder hacer esta migración o para poder desplegar Migrate for Compute Engine, ¿qué voy a necesitar yo? Vámonos a un componente de Kubernetes, vamos a Kubernetes Engine, y voy a necesitar un clúster para poder ejecutar este ecosistema de migración. Entonces, en este caso tengo un clúster que se llama Migration Processing en la zona A. Algo que no les mostré en la máquina virtual es que la máquina virtual se encuentra en la misma zona donde tengo el clúster de ejecución. Perfecto. Entonces, hay dos opciones de hacer esto. Podemos ir a nuestro marketplace y en el marketplace, ¿dónde está el marketplace? En el marketplace le ejecutamos Migrate for Compute, Migrate for Anthos y lo empezamos a ejecutar. O vamos aquí en aplicaciones y Deploy from Marketplace. Buscamos Migrate for Anthos. Ahí está. Entonces tiene que ejecutarse desde el otro lado que buscamos Migrate for Anthos. Buscamos Migrate for Anthos. Migrate for Anthos nos va a pasar digamos que una guía, y esta guía es la que vamos a tener directamente aquí, una pequeña guía de cómo ejecutar la migración desde Migrate for Anthos, cómo lo hacemos. Entonces, en esta pequeña guía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer un setup del entorno de ejecución, por decirlo así, dentro del Cloud Shell de Google. Vamos a crear una máquina virtual con un servidor web. En este caso, pues no tenemos la necesidad de crear esa máquina virtual porque ya viramos nuestro e-commerce. Ejecutamos, abrimos las políticas y los puertos para que esa máquina virtual tenga conectividad a Internet y hacemos un pequeño script de Hello World como tal. Eso, como les digo, nosotros vamos a migrar nuestro e-commerce, entonces no tenemos la necesidad como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Crear el clúster, como les comentaba, ya tenemos nuestro clúster creado y de ahí vamos a empezar unos entornos de ejecución para poderlo hacer. ¿Qué entornos de ejecución? Obtener las credenciales del clúster. Tengo por aquí ya los documentos creados o los componentes ya creados. Ups, aquí está. Listo, aquí ya tengo simplemente obtener mis credenciales del clúster de Kubernetes. Vámonos por acá a los clústeres. Aquí está conectando el Cloud Shell hacia, digamos que hacia la nube para poder ejecutar. Un poquito de tiempo ahí. Ahí está estableciendo la conexión. Listo, ya lo tengo aquí. Perfecto. Entonces, lo que les decía, vamos a obtener las credenciales de mi clúster. Si bien el Migration Processing, ahí tengo las credenciales. De ahí lo que voy a hacer es instalar la herramienta de Migrate for Anthos. Vamos a instalarla. Ahí está haciendo, la está cogiendo con contenedores. Voy a empezar a instalar la herramienta. Perfecto, está aplicando.
Perfecto. Entonces lo que me está diciendo es la instalación está siendo ejecutada. Por favor, ejecuta este comando y después de que ejecute este comando para saber cómo está el despliegue. Ejecutamos el comando, está en deployment. Bueno, mientras el deployment les paso para acá la guía. Vamos en este paso, con este obtenemos las credenciales, instalamos Migrate for Anthos, hacemos la ejecución y cuando está en deployment empezamos a ejecutar esto. Después, ¿qué vamos a hacer? Crear un recurso de migración. El recurso de migración tiene que ir de Compute Engine en este caso, porque estamos en la plataforma de Google. Puede ser de otras nubes o puede ser, como les comentaba, desde las premisas. Después de que creamos este recurso de migración, básicamente lo que hacemos es crear un runbook de migración, por decirlo así, para ejecutarlo. Esto lo que me hace es crearme un archivo YAML y este archivo YAML es el que me hace la ejecución como tal. Y después de que hacemos esto, ejecutamos como tal la migración. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver si ejecutó, si ya terminó la migración. Efectivamente, la migración ya terminó. Tenemos el estado completo. Y ahora lo que queremos hacer es simplemente obtener como unos archivos de despliegue del servicio, que básicamente los vamos a tener con la línea de comando que la tenemos. Vamos a tener aquí esta, digamos que para poder desplegar el workload que se migró, vamos a tener todos estos, digamos, artefactos, por decirlo así, que básicamente son unos archivos de despliegue. Segundo, copio el comando bien. No estoy copiando el comando que es este comando obtener los artefactos. Perfecto. Esos son unos pequeños errores de capa 8, como lo decimos. Ah, perfecto, los archivos ya están ahí. Nos está diciendo que los archivos ya existen. Perfecto. Vamos a ejecutar los archivos, por decirlo así. ¿Y qué tipo de archivos son? Básicamente son tres archivitos, uno de deployment con las especificaciones que tenemos del workload, de cómo, digamos, que exponer el servicio, cómo crear el servicio como tal, el Dockerfile y una copia del plan de migración como tal. Entonces, si le damos, por ejemplo, un nano a las especificaciones, deployment specs. Perfecto, aquí lo tenemos. Este es el archivo que me va a permitir desplegar el servicio dentro de ya Kubernetes como tal. Y digamos que a nivel de documentación, básicamente nos va a pedir que agreguemos, por decirlo así, un balanceador de cargas, que agreguemos este pequeño pedazo de código, por decirlo así, que lo agreguemos dentro del documento declarativo del YAML para ejecutar o para poder exponer el servicio que vamos a crear hacia el mundo externo como tal. Entonces, lo tenemos dos maneras de hacer. Básicamente, agregarlo, como se dice aquí, al final de este archivo o simplemente, digamos que crear el servicio como tal y después crear un archivo para poderlo exponer. Entonces, por ejemplo, aquí despliego el servicio, por decirlo así. Y luego lo que hago es, como les decía, poner un pequeño pedazo de código para exponer el servicio. Creo que hagamos todo en una. ¿Recuerdan la IP que teníamos acá? Vamos a poner que sobre este balanceador de carga tenga la misma IP que tenemos acá. Vamos a ponerlo a ejecutar de una vez para que trate de resolver la IP. Y vamos a pegar ese código acá. Guardamos los cambios. Perfecto. Ahí tiene que se está ejecutando. Aquí está intentando de resolver. Aquí ejecutamos la pequeña línea de código que teníamos. Y vamos a desplegar el servicio como tal. Skipctl apply-f, el archivo de despliegue. Y API version choose with validates false.
Perfecto, como les comentaba, vamos a ejecutar ese comando. Ese comando lo que me hace es desplegar el servicio como tal. Vamos a ver cuando está desplegando el servicio. Aquí ya lo tenemos. Como les comentaba, hay dos opciones de hacer eso: poner ese archivo, ejecutar el archivo, ejecutar esa pequeña línea de código dentro de este archivo, pues no es para que me exponga el servicio, o en este caso no me lo voy a exponer porque lo tengo. Entonces vamos a ejecutar la segunda opción, que es crear el archivo de manera externa. Creamos el archivo. ¿Dónde está? Vamos a crear no expose eh, manos si expose, por así. Vamos a ejecutar este pequeño comando donde vamos a tener la IP que tenemos directamente acá, que tenemos la IP que teníamos anteriormente dentro de nuestro marketplace. Perfecto, y vamos a exponer el servicio. Vamos a actualizar esto aquí. Sí, expose. Oh, faltó. Perfecto, ya creamos el servicio para exponerlo. Y aquí vemos cómo ya se crea el servicio que está exponiendo directamente acá. Aquí vemos cómo está cargando el marketplace. Esperemos un tiempo para que cargue porque está creando el balanceador de cargas que me está redireccionando el tráfico directamente acá. Y esto es la ejecución como tal. Vamos a tener los servicios como está creándose. Vemos que se está creando el servicio como tal. Ya tenemos, está habilitando la IP externa, aquí ya se puede ver, pero en un momento se podrá ejecutar como tal. ¿Cuál es la respuesta que esperamos? Básicamente que tengamos el marketplace como lo teníamos anteriormente y esperemos que guarde como el estado de mi anterior compra, por decirlo así. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Ahí deben que estar corriendo. Perfecto. Y esperemos que despliegue. Ahí vemos como ya desplegó. Aquí estoy yo, aquí está Manuel. Y mi carrito de compras está con los dos CDs que habíamos pedido como tal. Nuevamente, la demora en esta migración fue un poco, o hay dos demoras por decirlo así, una el despliegue del clúster de Kubernetes, otra en la migración como tal de los discos duros, por decirlo así, de la copia. Ustedes vieron que un proceso de aproximadamente unos 10 minutos. Después de eso ya es todo muy fácil, instalamos, digamos que solo para recapitular, instalamos Migrate for Anthos dentro del ecosistema. Después de instalarlo, digamos que ejecutamos los entornos de migración, creamos una fuente de migración, creamos un runbook, por decirlo así, creamos un deployment para esta migración. Después ejecutamos la migración. Después de ejecutar la migración, digamos que creamos los servicios o los workloads dentro de Kubernetes y después creamos un método, creamos un mecanismo para exponer este servicio de tal manera que esta exposición me quedara con el marketplace como lo he puesto en Nori. Tenemos la máquina virtual, tenemos el marketplace, tenemos una IP, lo migramos a un contenedor, tenemos el mismo marketplace, la misma IP y tenemos el mismo carrito de compras como tal. Eso era un poco lo que les quería comentar.
Nuevamente aprovecho el tiempo para pedirles a ustedes que, por favor, preguntas que tengan, nos hagan llegar a través de los comentarios o las preguntas que vamos a tener de este webinar. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, espero les haya sido útil este webinar, espero les saquen provecho y sobre todo que, como les comentaba, y por eso lo hicimos de ese modo, hagan la guía rápida o la ejecución rápida de esta migración para que vean que es muy fácil, muy tranquilo y muy sencillo de hacer. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en próximos webinars. Hasta luego.